La aventura del asistente oriental, de Grant Allen. No dormí esa noche. A la mañana siguiente me levanté muy temprano de un sueño inquieto, con la boca seca y caliente, y con la sensación general de que la tierra sólida se había derrumbado bajo mis pies. Todavía no había noticias de Harold. Era cruel, pensé. Mi fe casi flaqueó. Era un hombre y debía ser valiente. ¿Cómo podía huir, esconderse en un momento así? Incluso si dejaba de lado mi propia ansiedad, piensen en el grave error al que esto les ponía. Envié a buscar los periódicos de la mañana. Estaban llenos de Harold. Rumores, rumores, rumores. El señor Tillington había elegido deliberadamente ponerse en una situación injusta, desapareciendo misteriosamente en el último momento. Solo él podía culparse si se daba la peor interpretación a su acción. Pero la policía estaba tras su pista. Scotland Yard tenía una pista. Se esperaba con confianza que se realizara un arresto antes de la noche a más tardar. En cuanto a los detalles, las autoridades diferían. Los funcionarios del Great Western Railway en Paddington estaban convencidos de que Tillington había partido solo y sin disfraz en el expreso nocturno hacia Exeter. Los inspectores del sudeste de Charing Cross, por otra parte, estaban igualmente seguros de que se había escabullido con una barba postiza, sin compañía de su cómplice Higginson, en el tren de las 20:15 hacia París. Sin embargo, todos daban por sentado que había salido de Londres. Se especulaba con varios destinos finales: España, Marruecos, Sicilia, Argentina. En Italia, decía el Chronicle, podría merodear durante un tiempo. Hablaba italiano con fluidez y podría arreglárselas para alojarse en pequeñas posadas en lugares apartados que rara vez visitaban los ingleses. Podría intentar ir a Albania, decía el Morning Post, difundiendo su información exclusiva sobre sociedad. Había cazado allí a menudo y a su vez podría ser cazado. Probablemente intentaría escabullirse a algún lugar remoto de los Cárpatos o los Balcanes, decía el Daily News, muy orgulloso de su geografía. Sin embargo, dondequiera que fuera la justicia de pies de plomo de esta época, decía el Times, seguramente lo alcanzaría. Había amanecido el día de la extradición universal. Ya no teníamos Alsacias. Hasta la propia Argentina renuncia a sus delincuentes, por fin. No queda un asilo para el crimen en Europa ni un refugio en Asia, África, América, Australia o las islas del Pacífico. Observé con un escalofrío de horror que todos los periódicos por igual daban por cierta su culpabilidad. A pesar de algunas decentes pretensiones de no prejuzgar una causa no juzgada, ya lo trataban como el criminal descubierto, el fugitivo de la justicia. Me senté en mi pequeña sala de estar en el hotel de Jermyn Street, hecha un harapo, mirando distraídamente por la ventana con los ojos llorosos y esperando a Lady Georgina. Era temprano, demasiado temprano, pero ¿por qué no venía? Si pronto alguien se compadeciera de mí, mi corazón se rompería bajo esta carga de soledad. En ese momento, mientras miraba hacia la calle fangosa de la mañana, me di cuenta, a través de la niebla que flotaba ante mis ojos secos, porque se me estaban negando las lágrimas, de que un carruaje muy majestuoso se acercaba a la puerta, al porche de las 4 columnas jónicas de madera. No le presté atención. Estaba demasiado afligida para observarlo. Mi vida estaba destrozada y la de Harold con ella. Sin embargo, vagamente a través de la niebla, al cabo de un rato me di cuenta de que el carruaje era el del príncipe indio. Podía ver los rostros oscuros, los turbantes blancos, los brocados dorados de los asistentes en la pechera. Entonces me di cuenta con una punzada de que se trataba del marajá. Tenía buenas intenciones. Sin embargo, después de todo lo que se había insinuado en la corte el día anterior, no estaba en absoluto demasiado contenta de que Su Alteza Morena viniera a visitarme. Las paredes tienen ojos y oídos. Los periodistas rondaban por todo Londres, ansiosos por distinguirse por su éxito en el espionaje. Comentarían con vivaces insinuaciones propias de su estilo que el marajá de Mozufernuga había visitado temprano por la mañana a la señorita Lois Cayley, con quien permaneció al menos media hora en estrecha consulta. Estaba a punto de enviar un mensaje diciendo que no podía verlo.
Mi rostro todavía ardía por la inmerecida vergüenza de las inefables sugerencias del visco abogado. Sin embargo, antes de que pudiera decidirme, vi con sorpresa que el marajá no tenía intención de entrar en persona. Se reclinó en su asiento con su aire señorial oriental y esperó, mirando a los curiosos de la calle, mientras uno de los dos magníficos asistentes del peto descendía obsequiosamente para recibir sus órdenes. El hombre estaba vestido como de costumbre con ricos tejidos orientales y llevaba su turbante blanco envuelto en pliegues alrededor de la cabeza. No podía ver sus rasgos. Se inclinó respetuosamente hacia adelante con la flexibilidad oriental para recibir las órdenes de su Alteza. Luego, tras recibir una tarjeta y hacer una profunda reverencia, entró en el porche con las columnas jónicas de madera y desapareció en el interior, mientras el marajá cruzaba las manos y parecía resignarse a un nirvana temporal. 1 minuto después, llamaron a mi puerta. «Pase», dije débilmente y el mensajero entró. Me volví y lo encaré. La sangre se me subió a las mejillas. «¡Harold!», grité lanzándome hacia adelante. La alegría me invadió, me abrazó. Le permití que lo hiciera sin reprocharme nada. Por primera vez me besó, no me acobardé. Luego me aparté un poco y lo miré. Incluso en ese momento crucial de duda y miedo, no pude evitar notar lo admirablemente bien que se maquillaba como un joven y apuesto Rajput. 3 años antes, en Slangenbad, recordé que me había parecido extrañamente oriental. Tenía los rasgos de un caballero indio de alta cuna, salvo por la tez. Sus ojos grandes y poéticos, su rostro regular y ovalado, sus dientes parejos, su boca y bigote, todo recordaba vagamente el tipo más elevado de temperamento oriental. Ahora se había ennegrecido la cara y las manos con una mancha permanente, tinta india supe más tarde, y el parecido con el jefe Rajput era realmente sorprendente. Estaba segura de que ningún transeúnte habría dudado jamás de él, con su brocado dorado y su gran turbante blanco. «Entonces me reconociste al instante», dijo sujetándome la cara entre las manos. «Eso está mal, querida. Me halagaba haber transformado mi rostro en el de un indio completo». «El amor tiene ojos agudos», respondí. «Puede ver a través de las paredes de ladrillo, pero el disfraz es perfecto. Nadie más te detectaría». «El amor es ciego», pensé. «No donde debería mirar. Allí todo lo atraviesa». «Te reconocí al instante, Harold, pero estoy segura de que todo Londres te pasaría de largo sin que nadie te conociera. Eres un oriental total». «Eso está bien, porque todo Londres me está buscando», respondió con amargura. «Las calles están llenas de detectives. Las canalladas de Southminster han triunfado, así que he probado este disfraz. De lo contrario me habrían arrestado en el momento en el que el jurado emitía su veredicto». «¿Por qué no lo hiciste?», pregunté echándome hacia atrás. «Oh, Harold, confío en ti, pero ¿por qué desapareciste y le hiciste creer a todo el mundo que te admitías culpable?» Abrió los brazos. «¿No lo adivinas?», gritó, extendiéndolos hacia mí. Me acurruqué en ellos una vez más, pero respondí entre lágrimas. Ahora había encontrado lágrimas. «No, Harold, me desconcierta». «¿Recuerdas lo que me prometiste?», murmuró, inclinándose sobre mí y abrazándome. «Si alguna vez fuera pobre, sin amigos, perseguido, te casarías conmigo. Ahora ha llegado la oportunidad en la que ambos podemos demostrar lo que valemos. Hoy, excepto tú y mi querida Georgina, no tengo un solo amigo en el mundo. Todos los demás se han vuelto contra mí. Southminster tiene la ventaja. Soy un falsificador sospechoso. En muy pocos días, sin duda, seré un criminal convicto. Injustamente, como sabes, pero aún así debemos enfrentarlo a un criminal convicto. Así que he venido a reclamarte. He venido a preguntarte ahora, en este momento de desesperación, ¿cumplirás con tu promesa?» Levanté mi rostro hacia el suyo. Se inclinó sobre él temblando. Le susurré las palabras al oído. «Sí, Harold, la cumpliré. Siempre te he amado y ahora me casaré contigo». «Sabía que lo harías», gritó y me apretó contra su pecho. Nos quedamos sentados unos minutos tomados de la mano y sin decir nada. Estábamos demasiado llenos de pensamientos para hablar. Entonces, de repente, Harold se despertó.
Debemos darnos prisa, cariño, gritó. Estamos manteniendo al Partab afuera y cada minuto es precioso, cada minuto de retraso es peligroso. Debemos bajar de inmediato. El carruaje de Partab nos espera en la puerta. ¿Bajar?, exclamé aferrándome a él. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cuál es tu plan? Ah, olvidé que no te lo había explicado. Escucha, querida, rápido. No puedo malgastar palabras en esto. Acabo de decir que no tengo amigos en el mundo, salvo tú y Georgina. Eso no es verdad, porque el querido Partab se ha mantenido fiel a mí. Cuando todos mis amigos ingleses se alejaron, el Rajput me fue fiel. Él organizó todo esto. Fue su propia idea. Previó lo que se venía. Ayer, justo antes del veredicto, cuando vio que mis conocidos empezaban a mirarme con recelo, me instó a que saliera sigilosamente del tribunal y me dirigiera, por caminos discretos, a su casa en Curzon Street. Allí me oscureció la cara como la suya y me convirtió en hindú. No creo que el disfraz me sirva más que un día o dos, pero durará lo suficiente para que podamos llegar sanos y salvos a Escocia. —¿Escocia? —murmuré. —¿Entonces piensas intentar un matrimonio escocés? Es lo único posible. Debemos casarnos hoy, y en Inglaterra, por supuesto, no podemos hacerlo. Tendríamos que ser llamados a la iglesia o bien conseguir una licencia, lo cual implicaría revelar mi identidad. Además, incluso la licencia nos haría esperar un día o dos. En Escocia, por otro lado, podemos casarnos de inmediato. El carruaje de Partab está abajo, para llevarte a King's Cross. Es firme como el acero, mi querido amigo. ¿Aceptas venir conmigo? Mi capacidad para tomar decisiones rápidamente me fue de gran utilidad una vez más. Implícitamente, respondí. Querido Harold, esta calamidad tiene su lado feliz, porque sin esto, por mucho que te ame, nunca me casaría contigo. Un momento, dijo. Antes de que te vayas, recuerda que este paso es irrevocable. Te casarás con un hombre que puede ser arrebatado de ti esta noche y del que 14 años de prisión pueden separarte. Lo sé, dije entre lágrimas, pero estaré demostrándote mi confianza en ti, mi amor por ti. Me besó una vez más fervientemente. Eso lo compensa todo, dijo. Lois, para conquistar a una mujer como tú habría pasado por todo esto 1000 veces. Fue por esto y solo por esto por lo que me escondí anoche. Quería darte la oportunidad de demostrarme cuán verdaderamente me amabas. ¿Y después de que nos casemos? Pregunté temblando. Me entregaré de inmediato a la policía de Edimburgo. Me aferré a él con nostalgia. Mi corazón me instaba a pedirle que escapara, pero sabía que eso estaba mal. Entrégate, pues, dije sollozando. Es lo que corresponde a un hombre valiente. Debes soportar tu prueba y, pase lo que pase, me esforzaré por soportarla contigo. Sabía que lo harías, exclamó. No me equivoqué contigo. Nos abrazamos de nuevo, solo una vez. Fue poco después de todos esos años de espera. Ahora ven, exclamó. Vámonos. Me aparté. No contigo, querido, susurré. No en el carruaje del Marajá. Debes partir solo. Te seguiré de inmediato a King's Cross en un cabriolé. Se dio cuenta de que tenía razón. Así evitaría sospechas y evitaría más escándalos. Se retiró sin decir palabra. Nos vemos, le dije, a las 10 en la estación de King's Cross. Ni siquiera esperé a enjuagarme las lágrimas de los ojos. A pesar de estar todos rojos, me puse el sombrero y la pequeña chaqueta marrón de viaje. No creo haber mirado ni una sola vez el espejo. Los segundos eran preciosos. Vi al Marajá alejarse, con Harold en el peto, los brazos cruzados, imperturbable en un silencio oriental. Parecía la contraparte misma del Rajput a su lado. Luego bajé las escaleras y salí con valentía. Al pasar por el vestíbulo, los sirvientes y los visitantes me miraban y susurraban. Hablaban asintiendo y levantando las cejas. Era consciente de que esa mañana había alcanzado notoriedad. En Piccadilly Circus salté de repente a un coche de caballos que pasaba. «King's Cross», dije mientras subía la escalera. «Conduzca rápido, no tengo tiempo que perder». Y mientras el hombre se alejaba, vi por un movimiento convulsivo de alguien desde el otro lado de la calle que había esquivado a un periodista decepcionado. En la estación cogí un billete de primera clase a Edimburgo. En el andén, el Marajá y sus ayudantes me esperaban. Se quitó el sombrero para saludarme, aunque por lo demás no me hizo mucho caso. Pero vi que sus ojos penetrantes me seguían por el tren. Harold, con su traje oriental, fingió no mirarme.
Uno o dos porteros y unos cuantos viajeros curiosos lanzaron miradas inquisitivas al príncipe oriental y se hicieron comentarios sobre él entre ellos. «Es el tipo que estuvo ayer en el juicio por el testamento de Ashurs», le dijo un holgazán a su vecino. Pero nadie parecía mirar a Harold. Su posición subordinada lo protegía de la curiosidad. El marajá siempre tenía 2 sirvientes orientales elegantemente vestidos a su servicio. Había sido una figura muy conocida en la sociedad londinense, y en Lord's y en Oval durante 2 o 3 temporadas. «Un excelente jugador de cricket», le observó un portero a su compañero cuando pasó. «Sí, no es tan polvoriento para ser negro», respondió el otro hombre. «Un jugador de bolos de primera, pero Dios mío, no puede compararse con el bueno de Ramsay». En cuanto a mí, nadie parecía reconocerme. Atribuí este hecho a la afortunada circunstancia de que los periódicos vespertinos habían publicado unos toscos grabados en madera que pretendían ser mi retrato, y que naturalmente llevó al público a buscar a un acosador de rostro descarado, huesudo y rasgos duros. Ocupé mi asiento en un compartimiento solo para señoras. Cuando el tren estaba a punto de partir, Harold se acercó como si nada. «¿Crees que es mejor así?», preguntó sin apenas mover los labios ni parecer mirarme. «Decididamente», respondí. «Vuelve a apartar. No te acerques a mí hasta que lleguemos a Edimburgo. Todavía es peligroso. La policía puede enterarse en cualquier momento de que hemos partido y detenernos a mitad de camino. Y ahora que nos hemos comprometido con este plan, sería fatal que nos interrumpieran antes de casarnos». «Tienes razón», gritó. «Lois, de alguna manera siempre tienes razón». Me hubiera gustado pensar lo mismo, pero tenía serias dudas cuando el tren salió de la estación. Aquel largo viaje hacia el norte, sola, en un compartimiento de señoras, con la sensación de que Harold estaba tan cerca pero tan inaccesible. Era una agonía sin fin. Él tenía al marajá, que lo quería y admiraba, para evitar que se obsesionara con eso. Pero yo, sola y confinada en mis propios temores, imaginé ante mis ojos todas las posibles desgracias que el cielo pudiera enviarnos. Ahora veía claramente que si fracasábamos en nuestro propósito, todo el mundo tomaría este viaje por una huida y ahondaría la sospecha bajo la cual ambos estábamos. Eso me haría aún más sospechosa como una cómplice de Harold. Pase lo que pase, debíamos esforzarnos al máximo para llegar a Escocia sanos y salvos, y luego casarnos, para que Harold pudiera entregarse inmediatamente. En York noté con un escalofrío de terror que un hombre vestido de civil, con el aire ostentosamente discreto de un detective, miraba con cuidado, aunque despreocupadamente, cada vagón. Estaba segura de que era un espía, debido a su marcada jovialidad exterior, que apenas ocultaba una expresión subyacente de escrutinio abatido. Cuando llegó a mi lugar, me miró larga y despreocupadamente. Una mirada aparentemente ocasional, pero que estaba llena de la más aguda observación. Luego caminó lentamente a lo largo de la hilera de vagones, mirando a cada uno de ellos, hasta que llegó justo enfrente del compartimiento del marajá. Allí miró fijamente una vez más. El marajá se inclinó. Harold y el ayudante hindú, que iba vestido exactamente como él, hicieron lo mismo. El hombre que yo tomé por detective entregó una franca y prolongada mirada al inconsciente príncipe indio, pero solo echó un vistazo rápido a los 2 aparentes seguidores. Eso me alivió un poco. Estaba convencida de que la policía nos vigilaba a mí y al marajá como personas sospechosas relacionadas con el caso, pero todavía no habían adivinado que Harold se había disfrazado de uno de los 2 invariables sirvientes Rajput. Seguimos avanzando hacia el norte. En Newcastle, el mismo detective paseaba una vez más por el tren con las manos en los bolsillos y fumaba un cigarro con el aire despreocupado de un caballero deportista. Pero ahora estaba segura, por su estudiada despreocupación que tanto se esforzaba en mostrar, que era un espía que nos vigilaba. Exageró su gesto de observación descuidada. Era demasiado obvio. Precisamente, lo mismo volvió a ocurrir cuando llegamos a Berwick. Ahora estaba segura de que nos vigilaban.
Sería imposible que nos casáramos en Edimburgo si nos perseguían tan de cerca. Solo había una posibilidad. Debíamos abandonar el tren bruscamente en la primera estación escocesa en que parara. El detective sabía que teníamos reserva para Edimburgo. Eso lo supe porque lo vi preguntar al inspector de billetes en York y de nuevo en Berwick, y porque el inspector de billetes tomó nota mental del hecho cada vez que perforaba mi billete. «Ah, ¿Edimburgo, señorita? Está bien». Y luego me miró con desconfianza. Me di cuenta de que había oído hablar del caso del testamento de Ashurst. También se quedó mucho tiempo en el compartimiento del Marajá y luego volvió a hablar con el detective. Así que, atando cabos, como hace una mujer, llegué a la conclusión de que el espía no esperaba que abandonáramos el tren antes de Edimburgo. Eso jugó a nuestro favor. La mayoría de los hombres confían mucho en esas expectativas vagas. Forman una teoría y luego pasan por alto las posibilidades adversas. Solo se puede vencer a un detective experto si se lo toma así psicológica y humanamente. En ese momento, lo confieso, me sentí casi como una criminal. Nunca en mi vida había estado tan cerca del peligro, ni siquiera cuando regresamos del oasis con los árabes, porque entonces solo temíamos por nuestras vidas, ahora temíamos por nuestro honor. Saqué una tarjeta de mi maletín antes de salir de la estación de Berwick y garabateé unas cuantas palabras apresuradas en alemán. Nos vigilan, un detective. Si corremos hasta Edimburgo, sin duda nos arrestarán o al menos nos impedirán el paso. Este tren se detendrá en Dunbar. Durante 1 minuto, justo antes de que salga de nuevo, sal lo más silenciosamente que puedas, en el último momento. Yo también saldré y me reuniré contigo. Deja que Partab continúe. Llamará menos la atención. El plan que sugiero es el único plan seguro. Si estás de acuerdo, tan pronto como hayamos salido de Berwick, sacude tu pañuelo discretamente por la ventanilla de tu vagón. Hice señas a un mozo de tren sin decir ni una palabra. El detective caminaba ahora por la parte delantera del tren, dándome la espalda, escudriñando todas las ventanillas. Le di un chelín al mozo de tren. «Llévale esto a un caballero negro del vagón contiguo», le dije en un susurro confidencial. El mozo de tren se tocó el sombrero, asintió, sonrió y lo tomó. ¿Harold vería la necesidad de seguir mi consejo?, me pregunté. Miré a lo largo del tren tan pronto como nos alejamos de Berwick. Pasaron 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y todavía no había pañuelo. Empecé a desesperarme. Sin duda se estaba debatiendo. Si se negaba, todo estaría perdido y quedaríamos en desgracia para siempre. Por fin, después de una larga espera, mientras seguía mirando la vía zumbante, con el humo en los ojos y el polvo medio cegándome, vi, para mi intenso alivio, un pañuelo. Se agitó una vez sin demasiada notoriedad y luego una mano negra lo retiró. Justo a tiempo, porque justo cuando desaparecía la cabeza del detective asomó por una ventanilla más lejana. No estaba buscando nada en particular, por lo que pude ver, solo observaba. Pero me dio un extraño escalofrío pensar que estábamos tan cerca de la derrota. Mi siguiente problema era: ¿el tren se detendría en Dunbar? El de las 10 de la mañana desde King's Cross no tiene parada allí en Bradshaw, porque el expreso diurno no reserva pasajeros para ir o venir de la estación, pero recordé que cuando vivía en Edimburgo, el tren siempre tenía que esperar 1 minuto a que pasara algún maquinista. Esta duda me llenó de nuevo de miedo. ¿Todavía se detendría allí? Han acelerado tanto el servicio en los últimos años y han abolido tantas paradas habituales. Conté las estaciones que conocía con la respiración contenida. Parecían mucho más alejadas que de costumbre: Reston, Grand House, Cockburn Pass, Innerwick. La siguiente era Dunbar. Si pasábamos de largo, todo estaba perdido. Nunca podríamos casarnos. Temblé y me abracé a mí misma. La locomotora chilló. ¿Significaba eso que iba a parar? Oh, cómo me hubiera gustado haber aprendido a interpretar las señales. Luego, poco a poco, con suavidad, empezamos a reducir la velocidad. ¿Estábamos disminuyendo la velocidad solo para pasar por la estación? No, de repente se detuvo. Mi corazón dio un vuelco al leer la palabra Dunbar en el tablón de anuncios de la estación. Me levanté y esperé, con los dedos en la puerta. Afortunadamente, tenía uno de esos pestillos de nuevo diseño que se abren desde dentro.
No había necesidad de delatarme prematuramente ante el detective mostrando una mano en el picaporte exterior. Lo miré con cautela. Tenía la cabeza metida en la ventanilla y sus hombros caídos revelaban al espía, pero estaba mirando hacia otro lado. Observaba las señales, sin duda, para descubrir por qué nos deteníamos en un lugar que no se mencionaba en Bradshaw. El rostro de Harold se asomaba desde otra ventana cercana. Demasiado pronto o demasiado tarde, cualquiera de las dos cosas podría ser fatal. Me miró inquisitivamente. Asentí con la cabeza en respuesta. Ahora. El tren dio su primera sacudida, una leve sacudida hacia atrás, indicativa de la naciente intención de ponerse en marcha. Mientras se preparaba para seguir adelante, salté del tren. Harold también lo hizo. Nos enfrentamos en el andén sin decir palabra. «¡Apartaos de ahí!», gritó el jefe de estación con voz enfadada. El guardia agitó su bandera verde. El detective, todavía absorto en las señales, no miró atrás ni una sola vez. Un segundo después estábamos a salvo en un bar y él se alejaba a toda velocidad en el expreso hacia Edimburgo. Nos dio un respiro de aproximadamente 1 hora. Durante medio minuto no pude hablar. Tenía el corazón en la boca. Apenas me atrevía a mirar a Harold. Entonces el jefe de estación se acercó a nosotros con aire amenazador. «No pueden salir de aquí», dijo con voz áspera y escocesa. «Este tren no tiene horario para salir antes de Edimburgo». «Ya nos hemos bajado», respondí tomando la palabra en nombre de mi compañero de culpa, el hindú, como se le llamaba a todos. La lógica de los hechos estaba de nuestro lado. Teníamos un billete para Edimburgo, pero queríamos parar en un bar. Como el tren se detuvo por casualidad, pensamos que no teníamos por qué perder tiempo haciendo todo ese trayecto y luego volviendo. «Debería haber hecho trasbordo en Berwick», dijo el jefe de estación todavía con brusquedad, «y venir en el tren lento». Pude ver que su cuidadosa alma escocesa estaba molesta, por cierto, por nuestra extravagancia al pagar la tarifa extra para ir a Edimburgo y volver. A pesar de la agitación, logré esbozar una de mis sonrisas más dulces, una sonrisa que ya había derretido los corazones de los transportistas orientales y de los aduaneros franceses. Se derritió visiblemente ante ella. «El tiempo era importante para nosotros», dije. Él no se imaginaba lo importante que era, y además es tan bueno para la compañía. «Es cierto», respondió apaciguado. «No podía ir en contra de los intereses de los accionistas de North British». «¿Pero qué hay de su equipaje? Creo que habrá ido a Edimburgo». «No tenemos equipaje», respondí con valentía. Nos miró a los dos, frunció el ceño un momento y luego se echó a reír. «Sí, ya veo», respondió con un aire cómico de diversión. Bueno, no es asunto mío sin duda, y no me meteré con usted. Aunque, ¿por qué una dama como usted?» miró a Harold con curiosidad. Vi que había acertado y pensé que lo mejor sería ponerme sin reservas a su merced. El tiempo era realmente importante. Miré el reloj de la estación. Nos faltaba mucho para que dieran las 6 y teníamos que arreglárnosla para casarnos antes de que el detective nos echara de menos en Edimburgo, donde debía llegar a las 6:30. Así que sonreí una vez más, con esa sonrisa que enternece el corazón. «Cada uno tiene sus caprichos», dije ruborizándome, y en verdad, tal es el orgullo de raza entre las mujeres. Sentí que me ruborizaba de verdad ante la sola idea de casarme con un hombre indio a pesar de la bondad de nuestro buen Maraham. «Es un caballero, un hombre culto y educado». Pensé que eso debería serle de utilidad a un escocés. «Ahora estamos en serios apuros, pero nuestro caso es justo. ¿Puede decirme quién de los que están por aquí es más probable que simpatice con nosotros? ¿Más probable que nos case?» Me miró y se rindió con discreción. «Creo que cualquiera que vea su hermoso rostro y escuche su dulce voz se casaría con usted», respondió. «Pero tal vez sería mejor que se presentara ante el señor Schoolcraft, el ministro de la UP de Little Kirton. Siempre tuvo buen corazón». «¿A qué distancia está de aquí?», pregunté. «A unas 2 millas», respondió. «¿Podemos conseguir un coche?» Siempre hay máquinas esperando en la estación». Conseguimos un coche y nos dirigimos a Little Kirton. Allí le contamos nuestra historia con las menores palabras posibles al servicial y bondadoso ministro de la UP.
Parecía, como había dicho el jefe de estación, de buen corazón, pero de inmediato desbarató nuestras esperanzas al decirnos con franqueza que a menos que hubiéramos residido en Escocia durante los 21 días inmediatamente anteriores al matrimonio, no sería legal. Si fuerais escoceses, añadió, podría celebrar la ceremonia inmediatamente, por supuesto, y luego podríais solicitar al alguacil esta noche permiso para registrar el matrimonio en debida forma después. Pero como uno de vosotros es inglés y el otro, creo yo, sonrió y miró a Harold, es un súbdito de su majestad nacido en la India, me sería imposible hacerlo. La ceremonia sería inválida según la ley de Lord Brougham, sin residencia previa. Ese fue un golpe terrible. Aparté la mirada suplicante. Harold, dije, desesperada, ¿crees que podríamos arreglárnosla para escondernos a salvo en cualquier lugar de Escocia durante 21 días? Su rostro se ensombreció. ¿Cómo podría pasar desapercibido? Todo el mundo me está buscando, y luego el escándalo. No importa dónde te detuvieras ni lo lejos que estuvieras de mí. No, querida Lois, nunca podrías ponerte a eso. El ministro nos miró a uno y otro, desconcertado. ¿Harold? Dijo dando vueltas a la palabra. ¿Harold? Ese no suena como un nombre indio, ¿verdad? Y vaciló. Habla un inglés maravilloso. Comprendí que el plan más seguro era confesarlo todo. Parecía el tipo de hombre en el que se puede confiar en una emergencia. ¿Ha oído hablar del caso del testamento Ashurst? Dije soltándolo de repente. He visto algo al respecto en los periódicos, sí, pero no me interesó, no lo he seguido. Le conté toda la verdad. El caso contra nosotros, los hechos, tal como los conocíamos. Luego añadí lentamente, este es el señor Harold Tillington, a quien acusan de falsificación. ¿Tiene aspecto de falsificador? Quiero casarme con él antes de que lo juzguen. Es la única manera de demostrarle mi confianza implícita. En cuanto nos casemos, se entregará inmediatamente a la policía, si así lo desea, ante sus propios ojos. Pero debemos casarnos. ¿No puede arreglarse de alguna manera? Mi voz suplicante lo conmovió. Harold Tillington, murmuró. Conozco a sus antepasados. El hijo de Lady Guinevere Tillington, ¿no es así? Entonces debe ser el joven de Gledcliffe. Porque Escocia es un pueblo. Todos los que viven allí parecen haber oído hablar de todos los demás. ¿Qué quiere decir? Pregunté el joven de Gledcliffe. Ahora recordé que la frase había aparecido en el testamento del señor Ashurst, aunque nunca la entendí. Una moda escocesa, respondió Harold. El heredero de un lord se llama el joven de tal y tal. Mi padre tiene una pequeña propiedad con ese nombre en Dumfriesshire. Una propiedad muy pequeña. Yo nací y crecí allí. ¿Entonces es usted escocés? Preguntó el ministro. Sí, respondió Harold con franqueza, por descendencia remota. Somos 3 veces descendientes de mujeres de Gledcliffe. Aun así, sin duda, soy más o menos escocés por domicilio. El más joven de Gledcliffe. Oh, sí, eso debería ser suficiente para nuestro propósito. ¿Vive usted allí? He estado viviendo allí últimamente. Siempre vivo allí cuando estoy en Gran Bretaña. Es mi único hogar. Pertenezco al servicio diplomático. Pero entonces la dama es completamente inglesa, admitió Harold con voz sombría. No exactamente, respondí. Viví 4 años en Edimburgo y pasé mis vacaciones allí mientras estuve en Girton. Todavía guardo mis cajas en mis antiguas habitaciones de Maitland Street. Oh, eso servirá, respondió el ministro muy aliviado. Era evidente que nuestra ansiedad y el toque de romanticismo de nuestra historia lo habían enlistado a nuestro favor. De hecho, ahora que lo pienso, basta para la ley que una sola de las partes esté domiciliada en Escocia, y como el señor Tillington vive habitualmente en Gledcliffe, esto resuelve la cuestión. Sin embargo, no puedo hacer nada más que casarlos ahora mediante un servicio religioso en presencia de mis sirvientes, lo que constituye lo que llamamos un matrimonio eclesiástico. Se vuelve legal si se registra después, y luego debe solicitar al sheriff una orden para registrarlo. Pero haré lo que pueda. Más adelante, si lo desea, puede volver a casarse según los ritos de su propia iglesia en Inglaterra. ¿Está completamente seguro de que nuestro domicilio escocés es lo suficientemente bueno ante la ley?
preguntó Harold todavía dubitativo. Puedo buscarlo si lo desea. Tengo un manual legal. Antes de la ley de Lord Brougham no eran necesarias formalidades, pero la ley se aprobó para evitar los matrimonios de Gretna Green. La frase habitual es que un matrimonio de este tipo no es válido a menos que uno de los contrayentes haya tenido su residencia habitual en Escocia o haya vivido allí durante los 21 días inmediatamente anteriores a la fecha del matrimonio. Si lo desea, esperaré para consultar a las autoridades. No, gracias, exclamé. No hay tiempo que perder. Cásenos primero y luego busque información. Uno u otro servirá, al parecer. El señor Tillington es bastante escocés, estoy seguro. No tiene otra dirección en Gran Bretaña que Redcliffe. Pasaremos nuestra solicitud en eso. Incluso si el matrimonio resulta inválido, solo permaneceremos donde estábamos. Esta es una ceremonia preliminar para demostrar nuestra buena fe y vincularnos el uno al otro. Podemos satisfacer la ley si es necesario cuando regresemos a Inglaterra. El ministro llamó a su esposa y sirvientes y les explicó brevemente. Nos exhortó y rezó. Dimos nuestro consentimiento solemne en forma legal ante 2 testigos. Luego nos declaró debidamente casados. Un cuarto de hora después, habíamos hecho una declaración al respecto ante el alguacil, acompañados por los testigos, y quedamos formalmente confirmados como marido y mujer ante la ley de Gran Bretaña. Pregunté si esto también se aplicaría en Inglaterra. No podrían estar más firmemente casados, dijo el alguacil con decisión, por el arzobispo de Canterbury en la abadía de Westminster. Harold se volvió hacia el ministro. —¿Va a llamar a la policía? —dijo con calma. —Quiero informarles de que soy el hombre al que están buscando en el caso del testamento de Ashurst. Nuestro propio cochero fue a buscarlos. Fue un momento terrible. Pero Harold se sentó en la oficina del alguacil y esperó, como si nada inusual estuviera sucediendo. Hablaba libremente, pero en voz baja. Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa de él. Por fin llegó la policía, muy inflada por la dignidad de una captura tan importante, y tomó nuestra declaración. —¿Se entrega a cargo de una confesión de falsificación? —preguntó el superintendente cuando Harold terminó. —Por supuesto que no —respondió Harold—. No he cometido falsificación, pero no deseo esconderme ni andar huyendo. Tengo entendido que hay una orden de arresto contra mí en Londres. He venido a Escocia apresuradamente para casarme, no para escapar de la detención. Estoy aquí abiertamente bajo mi propio nombre. Le cuento los hechos. Usted debe decidir. Si lo desea, puede arrestarme. El superintendente conversó durante un rato en otra habitación con el sheriff. Luego regresó al estudio. —Muy bien, señor —dijo en tono respetuoso—. Lo arresto. Así que ese fue el comienzo de nuestra vida matrimonial. Más que nunca estaba segura de que podía confiar en Harold. La policía, tras recibir un telegrama de Londres, decidió que debíamos subir inmediatamente en el expreso nocturno, que habían parado para ese fin. Se vieron obligados a dividirnos. Yo tomé el coche-cama. Harold viajó con 2 agentes en un vagón normal. Por extraño que parezca, a pesar de todo eso, fue tan grande nuestro alivio de la tensión de la huida que ambos dormimos profundamente. A la mañana siguiente llegamos a Londres, con Harold vigilado. La policía había dispuesto que el caso se tratara en Bow Street esa tarde. No fue una luna de miel ideal, y sin embargo, de alguna manera me sentía feliz. En King's Cross me lo quitaron. Aún así, apenas lloré. Durante todo el trayecto en el tren, siempre que estaba despierta, una idea me rondaba por la cabeza. Una posible pista de esta artimaña de Lord Southminster. Los detalles insignificantes surgían y encajaban en su lugar. Empecé a desentrañarlo todo. Tenía una idea de un plan para que Harold recuperara su lugar. El testamento que habíamos preparado, pero no debía anticiparme. Cuando nos despedimos, Harold me besó en la frente y murmuró con cierta tristeza: «Ahora supongo que todo ha terminado. Lois, debo irme. Esos granujas han sido demasiado para nosotros». «De ninguna manera»,
respondí, mientras una nueva esperanza crecía cada vez más fuerte en mi interior. Veo una salida. He encontrado una pista. Creo, querido Harold, que la verdad será reivindicada. Y con los ojos enrojecidos salté a un cabriolé y le dije al cochero que fuera inmediatamente a casa de Lady Georgina.